tiene que representar la realidad, aunque sea una brutalidad. O sea, por ejemplo, claro, Brecht va en todo lo contrario, ¿no? Eso nos ha quedado claro, va en que no hace falta, que cuanto menos realidad, no real, pero cuanto menos realidad y emoción haya en el espectáculo, más le va a llegar al espectador, ¿no? Brecht se posiciona ahí. Y yo os pregunto, ¿creéis que el teatro tiene que apostar por lo real o no? ¿O puede tomar otras vías? Yo creo que puede tomar otras vías. Yo es que creo que la realidad es muy subjetiva, o sea, creo que hay muchas realidades, de hecho, un sueño es real para cada persona. Para el que lo sueña, ¿no? Para el que lo sueña, eso es parte de su realidad. O sea, creo que no existe una realidad. Yo estoy de acuerdo con América. No hay una realidad, hay muchas realidades. Sí, pero me da la sensación de que me lo decís como en relación a las personas. Yo quiero que nos centremos en el teatro, en la idea de teatro, porque para mí es donde Bertolt Brecht reflexiona sobre las tablas que ve la gente. Imaginemos el teatro, o centrémonos en que el teatro, desde los tiempos pasados, la gente se ha reunido, ¿no? Y se han escenificado cosas y han ido cambiando los formatos. Teatro griego, romano, lo que os contaba del teatro religioso, la comedia del arte, teatro del absurdo, bla, 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 ¿no? Hay muchas maneras de hacer teatro, pero la pregunta es, ¿el teatro debe alejarse de lo real? O para concienciar, en esta idea de la concienciación, del distanciamiento, ¿no? De llegarle al espectador y movilizarle, no solo emocionalmente, sino que diga, voy a cambiar mi chip, esto no puede ser, esto tiene que ir hacia, podemos cambiar las cosas. ¿Creéis que para que eso suceda nos tenemos que alejar del realismo o no? En ese caso sí. Yo creo que en el caso... Pero voy a ir organizando. Maite. Es que si no te sales del realismo cotidiano, no puedes cambiar, no puedes avanzar. Porque te involucras emocionalmente. Porque ves una historia en la que te dejas llevar por los personajes y al final has hecho una catarsis emocional y no intelectual, podríamos decir. Sí. Vale. Rogelio. Bueno, si nos detenemos en el teatro de Brecht, yo pienso que sí se centra en la realidad. Y el motivo es porque con esa realidad lo que quiere hacer es que el espectador piense. Entonces, después cada teatro efectivamente maneja la realidad o la no realidad de una forma distinta. ¿Quién más ha hablado antes, Eleonor? Sí, yo creo que realmente el teatro siempre muestra realidades o muestra valores o un mensaje que siempre es real, porque es parte de una base real, que puede ser una impresión del autor o lo que sea. Lo que hace Brecht, como hace, por ejemplo, si queréis luego hablamos también de Güero Vallejo, que utiliza técnicas de distanciamiento también muy interesantes, lo que consigue con esa nueva técnica, porque es lo que hacen, no es una nueva técnica de presentar una historia al espectador. Entonces, sí que creo que es más efectista, o sea, produce más efecto, quizá, a lo mejor, por lo que decía antes la compañera. Estamos acostumbrados a que nos cuenten o nos narren, o tenemos una narración en nuestra cabeza real de una historia, y cuando nos la presentan, aunque sea esa misma realidad, pero con otro enfoque, utilizando otras técnicas, a lo mejor impacta más. Y entonces al espectador le llega más a lo que tú dices, ¿no? A la parte intelectual, racional, a racionalizar eso que está viendo
pero distanciándose porque no se está implicando emocionalmente, que es lo que en el teatro clásico griego lo que pretendían era esa catarsis, ¿no? O sea, que el espectador aprendiera la lección de los errores de esos personajes que están ahí en escena. Tengo que aprender y no hacer lo mismo porque me va a pasar, voy a tener el mismo destino que esos personajes que están ahí. Y Brecht no quiere eso, como tampoco Güero Vallejo. Lo que quieren es que realmente haya una conciencia real de base para que a partir de ahí podamos transformar, porque son teatros transformadores, son teatros que buscan el cambio, que cambiemos de alguna manera ciertos aspectos nuestros, pero también de la sociedad, o sea, del individuo, pero que también sirva para un cambio colectivo. Por ejemplo, el teatro de Güero Vallejo, él no trata de juzgar a los personajes, ni que nosotros lo juzguemos, ¿no? Porque ¿quiénes somos para juzgar? Pero sí, con ese distanciamiento, valorar, ¿no? Y decir, no decir este es bueno, este es malo, este hace bien, no, sino simplemente eso es lo que hay, y yo ahora, desde esa perspectiva, ¿qué hago? O sea, ¿qué posición tomo? Como individuo, como persona que tengo que convivir con más gente, ¿qué hago? ¿Mantengo el orden establecido? ¿Cambio algo? No sé, y eso te hace pensar, pero de una manera un poco eso, distanciada desde el punto de vista emocional, ¿no? Sí, fijaros, ahí os lanzo la pregunta entonces. ¿Creéis? Voy a hacer una pregunta doble. ¿Habéis visto algún espectáculo que os haya cambiado la vida? Sí. Y os pregunto, ¿creéis que el teatro puede cambiar el mundo? Sí, totalmente. El arte puede cambiar. No solo el teatro, el arte en general. Yo pienso que sí. ¿Paula? Yo creo que también, sí. Debería. Es que para mí tiene que ser una finalidad. Entretener, sí, pero yo creo que el arte tiene que no ir paralelo a la vida, sino imbricarse y no sé, hacernos pensar y hacernos ver que podemos cambiar cosas o podemos mejorar cosas. Porque al mejorar nosotros, al mejorar como individuos, al ser más humanos, al ser más, no sé, comprensivos, al ser, pues el teatro te enseña muchas cosas, a poner en orden determinados valores que en la realidad no existen o son otros. Entonces, yo pienso que sí, que despiertan, el arte en general despierta en los seres humanos esa otra faceta que tiene que ir de la mano de las cuestiones más prácticas o realistas, ¿no? Si queremos llamarla así. Pero yo creo que sí. Lorca también decía lo mismo con su teatro, es decir, es que yo puedo hacer un arte poético, sí, pero es que el arte se tiene que, o sea, esto tiene que traducirse en un cambio, o sea, que educar a la gente, tiene que tener una finalidad didáctica y que llegue a todo el mundo, no a 4, sino que llegue a todos, que sea universal. Hay una cosa, ahora que hablas de esto universal, es decir, Bertolt Brecht intentaba, él tenía o escribía para la masa. Él entendía que el ser humano ya no era tan pequeño, quiero decir, ya empezamos a movernos por grandes colectivos, ¿no? Y él jugaba y tenía la consciencia de la masa social, ¿no? Y eso es importante porque él no se dirige solo a un espectador. Porque si solo te diriges a un espectador, corres el riesgo de entrar en lo emocional solo de ese espectador, ¿no? De ese colectivo individual. Pero al dirigirte a la masa, por eso os decía que al principio de todo situaba en un momento socioeconómico del proletariado, ¿no? Para quien él escribe y a él le hubiera gustado pertenecer al proletariado, os lo decía antes, ¿no? Perdona, José Luis, que querías decir y luego creo que Ana también quería hablar. Sí, pero yo a la pregunta esta que has hecho, si crees que el teatro puede cambiar el mundo, viene relacionado con la pregunta anterior muy estrechamente. Porque hablamos de realidad, pero y hay corrientes filosóficas que así lo defienden, que la realidad existe en el interior de cada uno de los seres y cada uno tiene la suya. Con independencia de que haya un relato, digamos, común, porque lo acepta la gente, pero él está pensando que las cosas son de otra manera, en general. De hecho,
si hablamos de la realidad del teatro, porque tiene que ser por medio de actos que se vean interpretados y que tú creas que aquello es así y tal, sin embargo están no los actos solos, sino están los signos o las interpretaciones gestuales, como estaba diciendo antes. Y me refiero al grito, bueno, no al grito, sino a la actitud de la madre, que a mí me recuerda mucho el famoso cuadro del grito también, que con esas dos expresiones a la gente le hace ver o pensar sobre la interpretación de lo que está sucediendo de otra manera. A lo mejor el dolor, que es una forma de captar los acontecimientos en ese momento, no es lo mismo que grite dentro de una escena que con esa interpretación gestual. Es una realidad, vista de otra manera, interpretada de otra manera. Entonces, para que el mundo cambie a través del teatro, sería que todo el mundo fuese capaz de aceptar las realidades distintas y hacerlas común desde un punto de vista reformista. Si no, pues poco. Vale, nos hemos ido un pelín a lo filosófico y tal, pero bueno, está bien. Estoy de acuerdo. Ana. Sí, yo estuve era una concentración de palestinos con sus banderas, con tal. Hicieron con un micro, empezaron a preguntar a la gente, ¿cuál crees que es el problema de allí? ¿Cuál crees que es el de la religión? Tal. Uno decía una cosa, otro otra, pero al final dijo uno, mira, allí el problema no es el de la religión ni nada. La guerra es el negocio más grande que se ha inventado. La guerra es un negocio y hay gente que vive de eso. Claro, los muertos lo ponen los pobres, claro. Entonces, además es universal. Y en ese momento se hizo un silencio y hicieron en la escena final de Mal de Coraje. Nos quedamos todos como pasmados diciendo, ahora lo hemos entendido. Y es una cosa que yo creo que más que nada dio un concepto universal, que no, porque ellos iban vestidos de palestinos, pero no tocaron ni una coma del texto. Fue un momento sublime, de verdad. Entonces, el cambiar, no sé, pero entender, desde luego que se entiende con esa obra lo que ocurre. Hay una cosa que estoy de acuerdo en lo que decís, pero voy a intentar retomar el sentido de estos encuentros, que es un poco entender el abanico del teatro y qué simboliza el teatro. No convertirnos en eruditos de decir, pues mira, estas fechas y todos los detalles, sino entender que el teatro acompaña a la sociedad, ¿no? Y a los cambios. Pero de cómo un teatro que podríamos llamar más ritualístico desde los griegos, Edad Media, Roma, no sé cuánto, incluso hasta la comedia del arte tiene como unas reglas muy marcadas, ¿no? Pero como de repente ahora entramos en otro teatro que de repente es agitador, utiliza toda la tecnología de ese momento, ¿no? Igual que el teatro contemporáneo nuestro, ¿no? Pues utilizamos ya cámaras, proyecciones, bueno, incluso ya se está, en este teatro moderno se está perdiendo la idea de personajes, sino que son los propios artistas los que están en escena y no construyen personajes. Bueno, para mí es interesante que también lo veáis desde ahí, ¿no? Desde ese punto sociocultural, podríamos decir, o filosófico. Bueno, creo que han salido muchas voces diferentes, pero que aunan en esta idea, ¿no? Que tenía Brecht. Os voy a poner un vídeo, a ver, que lo pille bien. Bueno, es en alemán, pero me gustaría que nos fijáramos en, por un lado, la parte estética, ¿no? Lo que yo os comentaba. Bueno, sí, es una escenografía que podríamos llamar realista, con cierto aire simbólico, pero no es realista al 100%. Os voy a poner un poquito y ahora comentamos. Ay. 3 Stunden schießen schon wieder. Gott sei Dank, ich habe meine Bahn noch nicht losgeschlagen gehabt. Drinnen in der Stadt schießen sie sich mit den lutherischen Katrin Poppen. Bin ich schon wieder raus. Von Eilif habe ich nichts gesehen, nicht wissen, wo der steckt. Was ist denn mit Ihnen los? Na, natürlich ist was los.
Der eine war da. War da? Ja, der musste noch gleich wieder weg. Das ist gescheit. Dann seid ihr unterwegs. Ich gehe mit die unteren jetzt. Wie schaut er denn aus? Wie immer. Der wird sich nie ändern. Den hat mir der Krieg nicht nehmen können. Der ist gescheit. Aber müssen wir packen? Sonst haut er was erzählt. Wie steht das denn mit seinem Feldhauptmann? Hat er was von seinen Heldentaten berichtet? Ja. Eine Heldentat hat er, höre ich, noch einmal wiederholt. Sie erzählen das späte 12. Bricht schon aus Katrin Backen. Bueno, tenemos esta escenita. ¿Qué os parece? ¿Qué veis? Que más allá de que no entendemos, pero sabemos que es Madre Coraje, que es la obra en la que una mujer tiene que intentar pagar por salvar a uno de sus hijos, pero no pagar mucho, ¿vale? ¿Qué veis? Así anecdótico que digas, pues mira, esto me ha parecido interesante, no, sí. Es un escenario minimalista, pero que se entiende. No hace falta más. No hace falta más. ¿Qué más? Bertolt Brecht, beide Male unter der Regie von Erich Engel. ¿Alguien quiere contar algo más? Pues se ve una actitud positiva en ella y a él se le ve como más decaído y luego presenta una realidad pobre de, no sé, proletariado, menos que proletariado diría yo, gente muy pobre. Bueno, era el momento también, ¿no? Quizá a mí me costaría saber quién, pero sí que se le ve gente humilde, ¿no? Pobres, pero bueno, tienen ahí su carro, van de aquí para allá. Bueno, os voy a poner otro vídeo. Fijaros también en esto que para mí es importante, porque Brecht trabaja en dos líneas, para el espectador, pero también para los actores. A ver si veis esta idea de la contención, a ver si podéis percibir en los personajes que no me dejo llevar. Es verdad que estamos viendo trocitos, pero vamos a ver si ahí encontramos un poquito más de eso en lo que Brecht trabaja. Rezeption für die Drei-Groschen-Oper war und blieb die Satire auf den Kapitalismus. Mirad la escenografía. Ja, Tigerbraun, ganz richtig, dieser Tigerbraun ist das Land und so ist das Hölle. Der Pfeiler von Ostfeld, der jetzt gleich weg für den Kämpfen, die sagen, der die Hölle kann. Hallo, Jackie. Hallo, Max. Weißt du, ich wusste dich heute dabei haben. Ich bin glücklich, dass du da bist. Du weißt doch, dass ich dir nichts abschlagen kann, aber ich habe nicht viel Zeit, ich muss gleich wieder weg. Muss das ausgerechnet ein fremder Pferdestall sein? Doch wieder ein. Aber nicht so bequem. Freut mich, Jackie, dass du gekommen bist, deines alten Max Hochzeitsfeier mitzumachen. Da stelle ich dir gleich meine Gattin vor, geborene Tietchen, Polly. Das ist Tigerbraun. Was hat der Junge? Und das sind meine Freunde. Die dürftest du alle schon einmal gesehen haben. Ich bin doch privat hier, Mac, die auch. Das ist Hakenfinger Jakob, das ist ein großes Schwein. So, mein Walter. Säge Robert und unser lieber Münz Matthias. Na, für heute Schwanz, übersetzen sich meine Herren. Ich freue mich, die charmante Gattin meines alten Freundes Mac kennenzulernen. Keine Ursache, Herr. So, du alte Schaluppe, nun segel mal hinein in den Whisky. John ist gestorben und Jimmy ist tot. George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Wie der Mehl wird jetzt wieder geworden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom ist gut die Arme. Es verregnete und es begegnete jede andere Rasse. Der Bauer oder Masse, da machte sich vielleicht daraus der Ritte. Bueno, ¿qué os parece este vídeo que hemos visto? Muy simpático. Pero vamos a intentar ver desde el análisis, desde el... Hostia, pues mira, esto sí que lo he visto, esto no... El que le da, por ejemplo, la mano, no es muy común y menos en Alemania que un hombre le dé la mano a otro hombre, ¿no? Para llevarle a un sitio. Eso a mí me ha parecido raro. ¿Cómo entra el policía? ¿Os habéis fijado? Abren las puertas,
perdonad, que Pues estoy buscando aquí. Mm. Abren las puertas y de repente y entra, ¿no? Esto quizá hoy nos parece muy cotidiano, como que lo hemos visto, ¿no? Pero en esa época el teatro no era así, ni mucho menos. Era un teatro más, llama a la puerta, va alguien, le abre, entra, como que todo entra en otro ritmo. ¿Habéis visto la expresión de este oficial, ¿no? Que es contenida, da la mano. Se han dado las manos los hombres, podrían ser amigos o no, pero también es anecdótico, ¿no? ¿Habéis visto cómo han cambiado el chip y han mirado al público, han roto la cuarta pared y se han puesto a cantar? ¿No? Claro, hasta ese momento no existía el teatro de cabaret, como habéis podido ver en la película, vale, porque sí que se hablaba al público, ¿no? Pero no se hablaba con la música, no se rompía la cuarta pared así. Claro. ¿Vale? Pero como estamos acostumbrados ahora, que hemos visto teatro de ese tipo, pues ya no nos choca tanto. En la charla de Miguel Sáenz, que os pasaré para que la veáis, quien quiera ver algo más, decía... he perdido el hilo. ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido. La charla de Miguel Sáenz. Sí. ¿Pero por qué era eso? Porque Mike estaba diciendo que ahora no nos sorprende tanto, que estamos acostumbrados a... Como os decía, que hay mucho de Brecht en el teatro, después de Brecht, que ya no identificamos con Brecht, pero claro, él fue el iniciador y es importante aprender a ver esas cosas, porque ya estáis vosotros profundizando mucho, ya no os habéis quedado en un teatro superficial, sino que pues con las clases que vamos dando y con estas ideas vamos profundizando más, ¿no? Y de repente hay mucho de Brecht. También nosotros tenemos muchísima influencia de muchas cosas, porque tenemos una historia más grande, pero es interesante decir, vale, esto es brechtiano, ¿no? Darle el valor a esta persona que lo innovó, ¿no? Y que investigó y que se peleó con el mundo para poder tirar adelante ese teatro. Os voy a poner, porque no me gustaría alargarme mucho más de la hora que habíamos dicho, os voy a poner otro vídeo que me parece muy, muy bueno. En alemán, por supuesto. Es una pena que no los tenga doblados, o subtitulados, perdón, pero... Pero doble, Leonor. Aprendemos idiomas. Se entiende, no se oye muy bien. Sehr. Nein, das ist erlaubt. Wir können ruhig unser Nachtlager bezahlen. In dem Beschluss stand kein Wort dagegen. Also auf Wiedersehen. Mirad la escenografía. 3 Tage ist es her, seit die Götter weggezogen sind. Sie sagten, sie wollten mir ihr Nachtlager bezahlen. Und als ich sah, was sie mir gegeben hatten, sah ich, dass es über 1000 Silberdollar waren. Ich habe mir mit dem Geld einen Tabakladen gekauft. Gestern bin ich hier eingezogen und ich hoffe, jetzt viel Gutes tun zu können. Da ist zum Beispiel die Frau Shin, die frühere Besitzerin des Ladens. Schon gestern kam sie und bat mich um Reis für ihre Kinder. Auch heute sehe ich sie wieder über den Platz kommen mit ihrem Topf. Guten Tag, Frau Shin. Guten Tag, Frau Shin-Tee. Wie gefällt es Ihnen in Ihrem neuen Heim? Gut, wie haben Ihre Kinder die Nacht zugebracht? Ach, in einem fremden Haus, wenn man diese Baracke ein Haus nennen darf. Das Kleinste hustet schon. Das ist schlimm. Sie wissen ja gar nicht. ¿No os recuerda esto a que podría ser una serie de televisión, como las sitcom? Sí. ¿Veis? De repente, claro, esto desemboca en todo el arte abstracto, bueno, desemboca no solo por Brecht, ¿no? Sino que la sociedad, estamos en un momento en el que esto nos va a llevar a todo ese arte abstracto, ¿no? Con todas las diferencias de arte abstracto, pero ya empezamos a desfigurar la realidad y hay un cierto aire de... Yo veo robots, no sé si vosotros percibís una energía robótica, no digo que sean robots, pero sí como una energía de pam, 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 no hay una cosa de hablar normal, hay una cosa como teatral, como de puesta en escena, como de, bueno, no sé si soy... Muy marcado todo. Sí, a ver, era el 26, vale, os quería poner... In der Inszenierung von Fritz Bennewitz aus dem Jahre 1988 einer...
Es la misma obra, es La buena persona de Szechuan, que resumiéndolo mucho va de una persona que se hace pasar por otra, siendo como si fueran gemelos, una persona es buena y la otra es mala, para ver cómo se comporta la sociedad, ¿no? Y este es el personaje que veíamos antes. Soll meine Familie verhungern? Ich biete Ihnen jetzt noch 2 Silberdollar, weil ich meine Rauchware nicht auf dem Boden ausstapeln will. 5. Aber Sie sind doch nach Maß gearbeitet. Sie passen in dieses Loch und sonst nirgends. Die Bretter sind verschnitten, Herr. Eben, darum biete ich Ihnen auch nur 2 Silberdollar, weil die Bretter verschnitten sind. Komme ich nicht mehr mit. Behalten Sie die Stellagen und bezahlen Sie, was Sie wollen. 2 Silberdollar. Genug für einen Haufen verschnittener Bretter. Genug vielleicht, mich zu betränken. Ah, den haben wir draußen. Sie sind aus Nussbaum. Nehmen Sie sie weg. 50 Silberdollar, ich habe 4 Kinder. Das zahle ich für. Aber Sie sind doch verschnitten. Das 2 Silberdollar. So muss man diese Typen behandeln. Ja, geht schnell weg. Wir? Ja, ihr. Ihr seid Diebe und Schmarotzer. Wenn ihr schnell geht, ohne Zeit mit Widerrede zu vergeuden, könnt ihr euch noch retten. Es ist das Beste, ihm gar nicht zu antworten. Nur nicht schreien mit nüchternem Magen. Ich möchte wissen, wo bleibt der Junge? Ja, wo bleibt der Junge? Ich sagte euch vorhin, dass ich ihn nicht mit gestohlenem Kuchen in meinem Laden haben will. Noch einmal. Geht! Wie ihr wollt. Ich vermute, ich habe den Beamten vor mir, der dieses Viertelbett freut. Jawohl, Herr. ¿Qué tal? ¿Qué veis? Muy expresivo todo. ¿Verdad que parecen personajes de cómic? Sí. Hay un punto como si los hubiéramos sacado. Yo creo que eso es lo que es sobre lo que él quería conseguir. Hola, cariño. Lo que él quería conseguir, que era esta idea de personajes contenidos, pero que no quiere decir que no sean sentimentales ni emocionales. Perdón. ¿No? Son esos personajes que están como que son... Pues es así y siempre va a ser así y se va a mover dentro de esa emoción, ¿no? Eso hoy en día lo tenemos como muy asumido. Yo os quería preguntar, ¿dónde veis a Brecht hoy en día? Diríais, ostras, ¿quiénes son los herederos, más allá de Buero Vallejo, que coinciden un poco en el mismo siglo, hoy en día, ¿no? ¿Dónde veríais este tipo de teatro? No es fácil la pregunta, ¿eh? No. Los que no sabemos mucho de teatro. No sé. Danos una pista, danos una pista. Joglar. Se me ocurre que igual en las comedias así, por ejemplo, televisivas que son como muy pam, 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 algo así, podría ser. Al principio, no sé si tú estabas, Paula, yo decía que Brecht se ayuda de la tecnología del momento, ¿no? Es verdad que la televisión quizá no estaba muy desarrollada como está hoy, pero sí que yo creo que hay una influencia recíproca, seguramente la absorbe más de la televisión, de esta idea de que la televisión tiene que ser claro y conciso. Cuando digo televisión también digo cine, ¿eh? Tiene que ser claro y conciso los personajes. Tienen que ser para que entendamos, porque no estamos en el teatro, la gente se puede despistar, ¿no? Y él, eso que debió ver, lo quiere poner en escena, porque para él, y yo también estoy con él, eso hace que el espectador reflexione, no se deje llevar, ¿no? ¿Veis que es muy difícil emocionarse con algo así? Hemos visto poquito, ¿no? O yo por lo menos lo intuyo, o a lo mejor lo quiero ver, ¿no? Vale. Os quería poner un último vídeo más. Tengo que ir. Vale, Rogelio, muchísimas gracias. Venga. Acabo ya en 2 minutillos. Sí, nos hemos... Adiós, Rogelio. Adiós. Venga, Chao. último que tiene que ver
Es una visión contemporánea. Es una visión contemporánea. Voy a poner un poco al azar, porque es una compañía latina. ¡Más joven! A mí no me va a caer nada. ¿Por qué no preguntas a tu patrón para ver si puede darme un trabajo? Puedes confiar en mí, entonces. En cuanto pueda lo haré. Pero déjame antes afianzarme en el puesto. Me daré un centavo por cada 10 periódicos. Eso no es un trabajo. Primero comer, luego la dignidad. Ulises Schmidt, aguerrido, instruye ahora al novato y le explica las leyes de su negocio. Ahí tienes 10 periódicos. ¡Lávate las garras! Tienen que convertirse en 10 centavos. Uno para ti, 9 para mí. ¡Ponte derecho! ¿Quién eres? No eres nada. Nada más que un agujero que grita pidiendo pan. Una boca más que quiere tragar. Pero ahí vienen los periódicos. Esos 10 periódicos es todo lo que tienes. A buen hambre no hay pan mal. Y se dejaba cuando... En la derecha. Gracias, señor Pasha. Una vivienda libre, una habitación entera. Bueno, no me quiero alargar mucho más. Si os fijáis en este vídeo que habéis visto, teníamos el cartel que nos decía edificio. No sé si os habéis fijado que los personajes llevan los nombres en la camiseta detrás, escrito. Bueno, todo esto nos hace que no podamos, o la idea es que no profundicemos en la historia y podamos analizarla, ¿no? Un poco por resumir. Es verdad que no se puede sintetizar tanto a Brecht, ¿no? Pero bueno, creo que por lo menos ya sabéis quién era Brecht y qué intentaba o qué hizo y qué herederos somos de todo eso, ¿no? Antes habéis dicho, os he preguntado, ¿dónde veis dónde veis Brecht hoy en día, ¿no? Y han salido los ejemplos del otro día, el Joglars, Comedians, porque al final hay compañías, o yo he cogido 2 temas ahora mismo que tienen cierta estética, ¿no? Y que curiosamente Brecht seguramente también se influenció, por supuesto, de Reinhardt, de Meyerhold, de Piscator, ¿no? Que son coetáneos suyos, de Chaplin, ¿no? De Karl Valentin, que lo conocéis, que yo os he hecho trabajar escenas de Karl Valentin, ¿no? Y seguramente, aunque no lo pueda yo asegurar 100%, pero también hay algo de la comedia del arte, de esa parte aséptica, ¿no? La comedia del arte vimos que era algo como un juego, como muy marcado, como que de repente no te dejas llevar en la historia, sino que, porque no hay unos personajes individualizados, sino que son generales, ¿no? El avaricioso, los enamorados, el tacaño, el fanfarrón, ¿no? Bueno, toda esta sintetización en Brecht se evoluciona mucho más. Y entonces quería acabar haciéndoos una pregunta. ¿El teatro está hecho para ser leído o para ser representado? Representado. Toda la vida. Para siempre. Pero no todo el teatro, porque si por ejemplo leemos a Valle claro, en sus acotaciones, para ser leído. Poesía, ¿no? Bueno, ahí hay algo que podríamos darle vueltas y a lo mejor la semana que viene rescato esta pregunta, ¿no? Si el teatro es para ser leído, porque esto leído es una cosa, pero llevado a escena lleva mucho de técnica actoral, lleva mucho de técnica o de ideología del director, ¿no? Bueno, tiene ahí su cosa, ¿no? Hay un trasvase que falta mucha información que no está en el papel. Pero bueno, quería acabar con esta pregunta. Es que, ¿qué podíamos esperar de un niño que cuando era pequeño tocaba el alud? O sea, el laúd, eso. ¿Qué niño en su época tocaba eso? O sea, le gustaban las cosas extravagantes desde pequeño. O sea, claro, que yo creo que nació extravagante. Sí, no, es un personaje. Por eso os he dicho que os voy a pasar el vídeo, la charla, la ponencia de
de Miguel, se me van los nombres, no sé ni lo de Miguel Sáenz, para que si queréis indagar un poco en quién era, porque era un personaje, pero más allá de lo anecdótico y de la salsa rosa, ¿no? Me interesaba que habláramos de lo que hemos heredado. No hemos heredado tanto quién era y cómo fue, y que fue un tío que se aprovechó de mucha gente y que, bueno, pero con un buen fin a lo mejor, ¿no? Que era avanzar en la investigación del teatro. Bueno, yo eso lo dejo ya para cuando nos tomemos una cerveza y hayáis visto el vídeo. Espero que os haya gustado y... Bueno, pues se te ha olvidado una cosa importante, Debrecht. ¿Cuál? A él le debemos una canción fenomenal. Bueno, no a él, al que la hizo. ¿Cuál? ¿Sabes cuál? Mac the Knife. Sí, claro. Es la primera canción que canta el mendigo en lo de los 5 centavos. Bueno, y otra cosa, esto que no. otra cosa que me llamó la atención y fue muy valiente fue cuando terminó una obra, no sé cuál, qué obra, no me acuerdo, dijo, esto no es teatro, eso solo es una luna de cartón y los verdaderos mataderos o los reales están detrás. Esa frase me encantó, me gustó mucho. Claro, por esto que hablábamos antes de lo de la realidad y de que él no quiere llevar a escena la realidad, pero sí lo real del mundo, para que lo real del mundo quede aquí. Pero es que lo dijo él, o sea, cuando terminó la obra, y entonces la gente se quedó un poco... ¿Qué dice? Es la concreción o es la síntesis de su trabajo, ¿no? Intentar llegar a conseguir eso, ¿no? El cambiar el mundo. Bueno, es muy ambicioso, pero cambió mucho en el teatro y quizá, y seguramente, mucho del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene.